Pues también damos la bienvenida a quienes nos van a ver en la grabación. Bienvenidos nuevamente después de nuestras pequeñas vacaciones. También aprovechando a todos, les agradezco el tiempo que me dieron. Soy sincera, sí necesitaba pues un descanso de todas las actividades que estaba haciendo y también pues es mi tiempo de preparación para continuar con este proyecto. Entonces, pues gracias también por eso. Y ahora sí, nos toca ver la herida de la humillación. Y bueno, ¿qué es la herida de la humillación? Esta se origina también en la infancia cuando hay sentimientos de que nuestra dignidad o valor fueron vulnerados. Esto sucede cuando especialmente una figura significativa, en este caso podríamos hablar de figuras de autoridad, pudieran ser padres, cuidadores o maestros, nos hicieron sentir avergonzados, ridiculizados o se nos expuso de alguna manera negativa. A veces estas experiencias son tal cual, de que sin duda alguna fue una experiencia humillante, como su palabra lo dice, pero otras tantas, y es lo subjetivo de cada herida emocional, es que así nuestro yo de niño lo entendió. Entendió que estaba siendo vulnerado, entendió que estaba siendo humillado, aunque la intención o los actos de las demás personas no hayan sido específicamente ese, pues así el niño interioriza esta idea y pues se genera esta herida. Por ello, esta experiencia genera un sentido muy grande de indignidad, vergüenza y mucho miedo a ser criticados o rechazados. Aquí arribita no tienes un chiclito. Em, Además, por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? Genera esta sensación de que no se es digno, porque tenemos nuestra raíz en la infancia, ya que se vivió esta experiencia donde se pensó que estaba siendo humillado, la idea introyectada que se da no es el ser humillado, es más bien la indignidad, que no soy digno, no soy amado, no soy valorado, no soy importante. Por eso, en la vida adulta, se sigue teniendo este mismo pensamiento, no soy digno. Y, por ejemplo, creo que es algo que hemos platicado aquí en relación a nuestra relación con el Señor. Porque, claro, nunca vamos a poder ser dignos por nosotros mismos, delante de Él. Sin embargo, Él nos hace dignos porque Él nos justifica y nos trae a sí mismo. Por ello, que nosotros sigamos teniendo pensamientos de que somos indignos ya en el Señor es un problema. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ve así. Porque en la restauración que el Señor quiere hacer, también está buscando que desarrollemos su visión hacia nosotros mismos, para que podamos tener los ojos que el Señor tiene primero con nosotros y después con el prójimo. Por ahí tenemos como la premisa de que lo que vemos en los demás es una proyección de nosotros mismos. Por ello, la manera en la que podemos criticar a los demás, por ejemplo, juzgar a los demás, solamente nos va a hablar de que así nos tratamos a nosotros mismos y viceversa. Como yo me trate a mí, así voy a tratar a los demás. Por ello, es necesario que podamos escuchar la voz del Señor e introyectar ahora la identidad que Él nos da para no vivir en indignidad ni en vergüenza. Eso por ese lado. También se ve mucho el miedo a ser criticados o rechazados. Eso se ve más de manera interpersonal y no tanto para con el Señor. Pero tampoco nos va a dejar vivir en la libertad a la que el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque entonces el objetivo, la intención detrás de lo que hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, siempre va a ser el que no me vayan a rechazar, el que no me vayan a criticar. Y una vez viviendo en el Señor, no podemos vivir bajo pues, esas intenciones. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que probablemente la gente no nos va a criticar o rechazar, pero que no van a ser de agrado al Señor. Y viceversa. Entonces, el criterio de las demás personas no puede ser un pilar para lo que somos o lo que hacemos. También algo muy interesante de esta herida es que se relaciona con sentimientos de vergüenza tóxica. ¿A qué nos referimos con vergüenza tóxica? Bueno, la vergüenza es un sentimiento natural de todo ser humano. Sin embargo, la vergüenza tóxica abarca en el que se esté sintiendo
esta indignidad, esta vergüenza por lo que se hace, no se hace, por si cómo se ve, cómo no se ve, lo que logra, lo que no logra, hacia los demás, de manera muy frecuente que lastima y que pues no es algo temporal, como sentir vergüenza por cierta ocasión, más bien se introyecta, se, pues sí, se introyecta a verlo en nuestra identidad. No es me dio vergüenza lo que hice, sino más bien me doy vergüenza. Necesitamos la diferencia. Sí, va a haber cosas que hagamos y nos den vergüenza, que veamos y nos dé vergüenza, pero es muy diferente eso a que nuestra identidad esté cimentada en vergüenza, porque afectan profundamente nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Aquí vuelvo a lo mismo. Sí, es importante, de hecho, les doy el spoiler en la próxima serie que vamos a tener, ya se las voy a estar anunciando, pues, en unos días, pero vamos a empezar a ver a profundidad estos temas. Autoestima, autocuidado, autoconcepto, autonomía, todo lo auto, les vamos a empezar a ver, a indagar, a ver cómo podemos empezar a construirlos. Sin embargo, aquí les doy un spoiler también de qué trata esto. Y bueno, el autoconcepto es lo que yo pienso que soy. ¿Qué pasa si yo no tengo claro o tengo fragmentado mi autoconcepto? Todo lo demás, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda manifestar hacia los demás, por muy bueno que sean mis actos, parecen, que parezcan, por muy santos que parezcan mis actos, si no tengo claro quién soy, no tengo claro por qué hago las cosas que hago, por qué soy como soy. Entonces, uno, es la invitación para que empecemos a preguntarnos, de mí para mí, ¿qué pienso de mí misma? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis características? No tanto físicas, más bien de personalidad. Empezar a identificarlo. Porque ahí vamos a ver también en qué áreas de nuestra vida necesitamos restaurarnos. Ninguna persona es perfecta y van a ver que es más fácil encontrarnos, tanto a nosotros como a los demás, la lista larga de defectos que la de virtudes, pero aún así es importante que podamos tener una percepción objetiva de nosotros mismos en camino a desarrollar la visión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Según algunos estudios, la vergüenza crónica, que les menciono que es tóxica, puede llevar a patrones de evitación, aislamiento, también se puede relacionar con depresión, o en otro extremo a una necesidad de control o superioridad como defensa. Aquí pues entramos en los complejos de superioridad o los de inferioridad. Una persona que se siente inferior puede tener dos caras. El que se hace la víctima de no, es que yo soy así, me pasó tal cosa, o puede tener el otro lado. Uno se puede hacer la víctima. Y ahí es el inferior que se nota a leguas, que algo le duele, que se siente menos, que se siente indigno. Pero tenemos a nuestra otra cara del complejo de inferioridad, que se pretende mostrar como alguien superior a los demás. Yo soy más que los demás me deben de servir, los demás me deben de dar. Y en realidad, aunque lo podamos ser muy superior, si le quitamos eso, viene a ser un complejo de inferioridad. Entonces, y eso se da mucho en la vida adulta, muchos adultos se da bastante en relación a eh, las relaciones laborales. Los adultos que tienen complejos de superioridad, lo único que esconden es un complejo de inferioridad porque en algún momento de su niñez sintieron que fueron humillados. Entonces lo utilizan como un escudo de defensa para que ahora en su vida adulta ellos sean los que hagan sentir hacia los demás y de alguna manera se encuentren a salvo para que no sean ellos los que reciban ese trato. ¿Cómo se forma la herida de humillación? Les digo, eso es de diversas formas. Puede ser algo muy tajante, un abuso, ahora sí que muy determinado el que pasó, pero también pueden ser cosas que uno mismo entendió, percibió que fue una humillación. Por eso es importante que sigamos indagando en nosotros mismos. Por un lado, vamos desde las críticas constantes. Padres o cuidadores que ridiculizan o menosprecian o también comparan al niño por sus errores o características. Esto va desde algo muy mínimo, desde te puede formar esta herida desde que son, por ejemplo, bebés y están aprendiendo a ir al baño,
Se puede formar desde ahí, porque el niño no lo está logrando. Se puede formar del ámbito escolar, en relación a hermanos o pares. Entonces, las críticas constantes pueden formar una herida de humillación. ¿Por qué? Porque una necesidad afectiva de todo infante, todo, absolutamente todo, es que sea reconocido, valorado y aceptado. ¿Cómo podríamos tener un adulto estable emocionalmente con eso? Porque fue un niño aceptado, valorado, reconocido y entonces tiene las herramientas suficientes para poder desenvolver su propia personalidad en su vida adulta. Sin embargo, si no se hace, o más bien es lo contrario, pues es todo lo que se necesita tratar, es todo lo que se necesita sanar, porque entonces el autoimagen, el autoconcepto, no es muy sano, que digamos. También se generan ambientes de control extremo, crecer en un hogar donde las reglas son muy rígidas. Ahora sí que está todo muy reglamentado y no es que las reglas estén mal, en otro momento podríamos platicar de educación familiar. Sin embargo, sí es necesario tener límites en una educación familiar, muy, muy necesario. Sin embargo, es diferente un límite a una regla. Una regla es porque yo soy el papá. Otra vez, volvemos como que a estos complejos de superioridad e inferioridad. Uno arriba, uno abajo. Y los límites es para bien de todos. También puede haber sido porque se generaron expectativas inalcanzables. Tal vez humanamente no, tal vez sí le podríamos pensar como no, porque lo que me pedían era mucho. Y está bien, pero una cosa sí es esa, que son reales. Sin embargo, si las expectativas que se ponen generan sentimientos de no ser suficiente o de humillación o de fracaso, entonces estas expectativas son dañinas. ¿Por qué? Porque al final, también en una educación familiar, las expectativas que se puedan tener vienen desde las propias heridas. Y lo podemos ver en nuestra vida adulta, tengan o no tengan hijos. Lo que esperamos de los demás nos habla más de lo que necesitamos nosotros mismos que de lo que debería ser la otra persona. Y aquí es algo importante. No podemos tener expectativas en nadie, por más grande, chico, cercano, lejano que sea. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha luz. Lo que yo espero que hagan los demás es lo que yo necesito. Y no puedo esperar que alguien lo haga. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de nadie. Sin embargo, sí necesitamos atendernos a nosotros mismos. También se pudo dar una restricción de necesidades básicas. Esto pues sí, ya son otros extremos, otros puntos. Tiene también sus dos vertientes. Una cosa, se puede generar estereotipo de humillación con infantes que no tuvieron, no fueron cubiertas sus necesidades básicas. De hecho, comida, vestimenta, que no lo tuvieron por alguna razón. Obviamente van a tener una idea de humillación, pero también les digo, ese es un extremo, pero no se queda ahí, ahora sí que abarca varias cosas porque también puede haber infantes que tuvieron todo lo necesario, sin embargo, siempre se les hizo ver que eran como una carga, que eran pues más que, ahora sí, que un placer proveer para sus necesidades básicas, pues se acarreaba mucha culpa en ellos. Entonces, también son tratados como egoístas o vergonzosos, principalmente como egoístas. Es que solo ves por ti. Y aquí es la duda, porque a veces, o bueno, me ha llegado a tocar escuchar que la última generación de niños es una generación muy egoísta, porque se les dio todo. Y entonces era como estas comparaciones, ¿no? Entre generaciones muy pasadas y generaciones actuales, entre una generación que careció de muchas cosas. Ahora sí que, no sé, a veces era muy complicado que tuvieran sus necesidades básicas satisfechas y generaciones actuales que realmente, pues es la mayoría, no todos, pero más sencillo, que se satisfagan sus necesidades básicas. Sin embargo, sí es el satisfacerlo, obviamente, de manera literal, de manera física, pero también importa desde dónde se satisface. ¿Por qué? Porque es igual de disfuncional antes,
que no se satisfacían las necesidades básicas completas, literalmente, es igual de disfuncional que ahora que se satisfacen tratando de los propios papás sanar o más bien como que solapar un poco las propias heridas. ¿Por qué? Porque ambas cosas vienen a ser igual de disfuncionales. Por eso el resultado es disfuncional, porque o crecen adultos que no saben ver por ellos mismos, que no se pueden atender y se elogia, porque la sociedad lo elogia. Qué bueno, y hasta en ámbitos creyentes, ¿no? Qué servicial es la persona, porque ve por todos menos por sí mismo. Ok, romantizamos mucho ese lado, pero más bien necesitamos ser bien conscientes de que tampoco, aunque a los demás nos agrade una persona servicial, si lo hace desde el punto de no atenderse, sigue siendo disfuncional, tanto como una persona que es egoísta. Pero no lo vemos igual, no vemos igual a una persona egoísta que a una persona que ve por todos menos por sí misma. Y necesitaríamos verlas igual. Las dos son igual de disfuncionales, igual de heridas. ¿Por qué? Porque un niño que tuvo sus necesidades satisfechas de manera consistente, de manera literal y de manera plena con sus cuidadores en su ambiente familiar, va a poder ser un niño que cuide a los demás sin descuidarse y vea por sí mismo sin ser egoísta. ¿Ven? Lo fácil que es irse a un extremo, pero ambas son igual de disfuncionales. Y también esta herida de humillación se puede dar por bullying en las escuelas, digo principalmente en las escuelas, por estos ataques entre compañeros, por la comparación, a pesar de que las principales heridas se forman por cuidadores, y ahora sí que papá, mamá, quien estaba en casa, también se pueden desarrollar por los pares con los que se convive mucho tiempo. En este caso, también por los compañeros de la escuela. ¿Cuál es el impacto neurológico? No sé si se acordaban que les decía, a veces llegan a hablar así de que no es que las heridas emocionales, pues realmente son nada más cosas psicológicas, nada más cosas mentales, y se llega a tener como muchos estos, no sé si dichos, refranes, no sé qué vendría a ser, de no es que lo que tú necesitas es echarle ganas. No, lo que tú necesitas es ponerte las pilas. No, lo que tú necesitas es no ser una persona floja. Y demás, ¿no? Demás comentarios de ese tipo. Sin embargo, necesitamos comprender que, aunque sí, efectivamente estamos viendo estas heridas emocionales desde la parte psicológica, desde la parte mental, no es solamente de porque lo siento, sino que el cerebro, como está en constante cambio y muchísimo más en la infancia, se crea un impacto neurológico, ya que la humillación activa intensamente la amígdala. Ahora sí que si pudiéramos verlo, es como una nuez que tenemos en el como que centro del cerebro, después les traigo una imagen, que es el centro de las emociones, lo cual puede generar respuestas de lucha, de huida, que es vivir en un instinto de supervivencia. Y lo que ya había platicado con ustedes, básicamente nada más estás viendo que te va a hacer daño, que se va a salir de control, quién te va a fallar, quién te va a humillar en este caso. Entonces siempre se está preparado para reaccionar. O de congelación frente a críticas frente a críticas primero. ¿Por qué? Porque se puede crear este complejo de inferioridad tal que la persona pueda escuchar que le dicen, que lo maltratan, y no es que sea grosero, más bien es que hay necesidad a veces de poner límites. Y son personas que no pueden poner límites porque se congelan. Si no se van, se van a congelar frente a las críticas o también con los conflictos. ¿Por qué? Porque es gente que le tiene mucho miedo al conflicto, porque su amígdala empieza a segregar mucha ansiedad. Ahora sí que le dice a todo el cuerpo que está nervioso, que está ansioso, que se prepare para correr con un conflicto en la adultez. Imagínense, si somos bien sinceros, en la vida adulta lo último que faltan son conflictos. Desde la familia, amistades, relaciones laborales, profesionales, académicas, lo último que falta son los conflictos. Sin embargo, el objetivo de ninguna relación interpersonal es dejar de tener conflictos, más bien entender
cuál es el objetivo de los conflictos. Sin embargo, una persona con herida de humillación va a ser muy difícil que pueda transcurrir un conflicto de manera plena. ¿Por qué? Porque siempre va a sentir o va a sentir culpa de que yo hice sentir hacia la otra persona. Recordemos, nadie nos hace sentir nada. Nosotros no le hacemos sentir absolutamente nada a nadie. Cada quien es responsable de sus emociones. O también van a quedarse en el aspecto de mejor ceder ante todo lo que se les pida con tal de no tener conflictos. Y esto al cabo de tiempo no es funcional. ¿Por qué? De nuevo, porque entonces nuestra intención de nuestro hacer está muy lejos del Señor, hasta de nosotros mismos. Está más bien en no crear conflictos, en que las aguas estén tranquilas. Dicho de que es mejor tener la paz que la razón, sí, efectivamente sí va a ser mejor tener la paz que la razón busca más al ego, sin embargo, es mejor tener límites claros, acuerdos concretos, que la tranquilidad o la razón. ¿Por qué? Porque la tranquilidad también nos puede dar esto como de, no, pues está bien. Al igual que una persona que se desvive por todos y que decimos, no, pues está bien. Igual la tranquilidad en las relaciones cuando se requiere hablar cosas, cuando se requieren tratar asuntos, cuando se necesitan llegar a acuerdos o poner límites. Entonces, pues no nos permite transitar una vida de manera plena. ¿Por qué? Porque nuestro propio cerebro está en ese modo alerta, en ese modo miedo. Aparte, la vergüenza tóxica puede dificultar la regulación emocional. Puede que nos cueste más regular nuestras emociones con este impacto neurológico que se tiene. Señales de la herida de humillación no sanada. Podemos ser personas complacientes excesivamente. Y aquí sí me gustaría dejar claro algo. No estoy diciendo de nunca se vuelvan a servir a alguien, no. Más bien, necesitamos ahondar desde dónde hacemos lo que hacemos. Una cosa es ser una persona complaciente excesivamente que puede dejar todo por darle gusto a alguien para que la persona no se enoje, para que esa persona no sienta culpa. O también es muy diferente a una persona que toma en cuenta a las demás, se toma en cuenta así y trata de vivir en equilibrio. Equilibrio es lo que necesitamos. Todo lo excesivo, ya sea para uno o para los demás, es disfuncional. Por eso la complacencia excesiva es disfuncional, porque viviríamos para otras personas y realmente muy lejos de lo que realmente el Señor quiere y nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos de niños a no tener lo que se necesita o de la manera en la que se necesita, entonces en la vida adulta es tan fácil pasar eso por alto. También hay una autocrítica severa. Es lo que les decía, los invito también en estos días, pongan atención en cómo se hablan ustedes mismos. ¿Cuál es ese diálogo interno? Si me equivoco, ¿qué me digo? Si se me olvida tal cosa, ¿qué me digo? Si hago tal cosa, ¿qué me digo? ¿Por qué va a ser importante el qué nos decimos? Porque entonces debemos de ver cómo está la relación con nosotros mismos. Y ojo, después de nuestra relación con el Señor, y antes de todas nuestras relaciones interpersonales, la primera relación que necesitamos cuidar es la nuestra, con nosotros mismos. Primero con el Señor, porque eso nos va a dar luz de cómo tratarnos a nosotros mismos. Después con nosotros. Y ya después, lo que construyamos en nuestra relación con el Señor y después en la relación con nosotros mismos, vamos a poder manifestar a los que nos rodean. Pero siempre empezamos bien raro. Empezamos con las personas, después con el Señor y al último con nosotros. Y no, ese no es el orden. ¿Por qué? Porque el Señor es la fuente de restauración. Porque el Señor es la fuente de entendimiento, de sabiduría. Y no vamos a poder nunca, nunca vamos a poder dar lo que no tenemos. Y también desde esa perspectiva poder ver este tipo de heridas hacia este, nuestros cuidadores, nuestras figuras de amor, de apego, nuestros papás, quienes las hayan ocasionado, porque necesitamos hacernos a la idea de que cada persona vive, actúa, piensa y es de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a lo que tiene. Nadie da algo que no tiene.
Por eso mismo hay tantas heridas en la niñez. ¿Por qué? Porque así fueron todas las generaciones. Ahora sí que era, tomaba de lo que me dieron, más mi cosecha y vámonos. Y así, hasta este punto en el que el Señor nos da la oportunidad de venir ante Él y de ser restaurados, que entonces necesitamos ser conscientes de que ellos hicieron lo mejor que podían, con lo que tenían, con lo que, con lo que entendían, con lo que tenían, como sabían, como se pudo en ese momento. Sin embargo, es momento de que aprendamos a, bueno, más bien, desaprendamos ciertas cosas y restauremos otras, para que podamos compartir a los demás, no desde una herida, no desde el para quedar bien, sino más bien desde lo que el Señor está trabajando en nosotros. También, parte de señales de esta herida es la baja autoestima. Son personas que no se estiman a sí mismas. Les digo, todos vamos a ver en nuestra próxima serie estos autos y autoconfianza. Son personas que no confían en sí mismas. De hecho, esto, no sé si recuerdan, se asocia con el síndrome del impostor que les había comentado. Y bueno, es un síndrome de pensamientos, de pensar, de sentir. Yo no merezco, yo no valgo, por lo tanto, son personas que se quedan de algún modo estancadas. Eso se ve mucho en el ámbito profesional, las heridas de humillación. ¿Por qué? Porque son personas que tienen miedo a fallar y entonces no lo intentan, no toman un puesto, no toman riesgos. No me refiero en cuestión de aventura, sino riesgos de aprendizaje, riesgos en cuestiones financieras, no aprenden a ser vulnerables. ¿Por qué? Porque siempre están teniendo esa sensación de que no, no saben lo que hacen, no van a poder, no tienen la capacidad, se van a equivocar. Y entonces siempre hay este retroceso, quedarse en una zona de confort para no enfrentar el poder equivocarse. También relaciones tóxicas, esto creo que es una señal muy clara de una herida de humillación, porque como no sabe poner límites y como le da miedo el conflicto, pues se queda con todo lo que llega, aún así le haga daño. Son personas que no tienen autocuidado justificado por no ser egoísta. No, es que yo no lo hago porque pues hay que ver primero por los demás. Y digo, suena bien, suena bien, pero necesitamos saber que no podemos vivir así. Hasta en un avión, si hay, lo que nos dicen, si hay un incidente, primero te pones la máscara tú y después se la pones al otro. Ah, ese es el orden. Primero a ti y después al otro. Y eso no es ser egoísta. Simplemente, si yo no estoy bien, si yo no me cuido, si yo no me atiendo, no puedo hacer nada por nadie. También hay sentimientos de inferioridad o insuficiencia constantes. Lo mismo que lo de la autoestima, no estoy tan bueno, las demás personas son mejores, a mí me falta. Y obviamente tampoco es sobreponernos a los demás, no, yo soy mejor que los demás. No, pero necesitamos llegar al punto de vernos a todos iguales, iguales, iguales en cuestión de valía. Sí, tal vez una persona tiene una cualidad que yo no tengo y viceversa. Sin embargo, el sentirme insuficiente me hace ver a todos aquí y yo aquí abajo. Y yo soy muy malo, y yo soy insuficiente, y yo no soy nada bueno, entonces tampoco es algo funcional. Ese tipo de personas también experimentan mucha ansiedad social debido al miedo a ser juzgados o expuestos. Son personas a las que les cuesta relacionarse, hablar en público, pedir algo, les cuesta muchísimo pedir algo. ¿Por qué? Por este miedo. No me vayan a juzgar, no me vayan a exponer. Mejor me quedo callado, mejor no digo nada. Y también evitan situaciones nuevas o desafiantes, muy parecido a lo que les decía, por miedo a fallar. Mejor no lo intento porque puedo fallar. No tengo la suficiente capacidad. Y como de costumbre, eh, les traigo una formulita de cómo podríamos empezar a trabajar esta herida. No es una fórmula mágica que yo les podría decir. Quien tenga herida de humillación y haga esto, mañana queda libre de la herida. No. Simplemente cada herida nos va a mostrar qué necesitamos, que seguramente lo estuvimos buscando ya en nuestra vida adulta, inconscientemente, como necesitamos darnoslo, ser conscientes de eso. Entonces, nuestra fórmula de la ocasión es autovalidación,
más límites saludables. Igual, dignidad restaurada. Autovalidación. Necesitamos, necesidad en esta comunión con el Señor, comprender que Él nos justifica, que somos amados por Él, que Él nos hace dignos ante Él. Y ya no seguimos diciendo, es que yo soy, yo soy, yo soy. Porque hasta en la misma palabra se nos dice que ya no somos pecadores. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Que sí, sí cometemos errores del diario, no podríamos decir que no, pero un pecado es algo que se comete deliberadamente. No me importa, me vale lo que diga el Señor. Y si permanecemos en Él, no pecamos. Sí seguimos cometiendo errores porque somos humanos, pero no pecamos. Entonces, el Señor ya no nos ve como pecadores. El Señor no nos ve como indignos, aunque sí podría vernos así, elige el Señor no vernos. Porque ha elegido en ese amor entrañable el justificarnos. Por ello, al interiorizar esa idea, porque no viene de nosotros de, sí, soy muy bueno, viene de la dignidad que el Señor nos da, necesitamos ser conscientes de lo que necesitamos, de quiénes somos, porque de ahí va a provenir la autovalidación. El yo tomarme en cuenta a mí, lo que quiero, lo que necesito. Y saber, está bien, no somos egoístas, está bien que nos atendamos, está bien. Y no solamente está bien, es necesario. Es necesario que nos atendamos, es necesario que nos tomemos en cuenta, que nosotros, primeramente nosotros, validemos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos esperar que alguien más lo haga, que alguien más valide lo que queremos, lo que necesitamos. Y bueno, tal vez alguna persona lo va a hacer, pero no siempre. Y ese no es el objetivo de nuestra vida. Necesitamos nosotros mismos darnos esa autovalidación a quienes somos delante del Señor y también a qué necesitamos, a podernos atender. Segundo punto, límites saludables. Una persona que creció con esta herida de humillación, siempre su autoconcepto va a depender de, no importa, no me toma en cuenta, entonces me pueden humillar. No me toma en cuenta, entonces no me atiendo y atiendo a los demás. No me toma en cuenta, entonces mejor me callo cosas. No me toma en cuenta, entonces mejor no lo intento. Y aquí entran los límites saludables. Apenas se le explicaba a alguien, y los límites no es ir por el mundo diciendo tú, no me hagas tal cosa, tú, no me digas tal cosa, tú, no me veas. No. ¿Por qué? Porque los límites nos los ponemos a nosotros. Es un límite, es una barrera para cuidar de nosotros y de los demás. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Vamos a cuidar de nosotros y de los demás poniendo esta cerca de protección. Pero yo me lo pongo a mí porque yo defino hasta dónde voy a llegar, yo defino hasta dónde la otra persona va a llegar. Sin embargo, yo no le digo a la persona, tú llegas hasta aquí. Más bien, en el momento que la persona pasa, yo pues me retiro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el trabajo de perfeccionamiento va a estar centrado en uno mismo, en que uno mismo cambie, a que uno mismo se atienda, no en que los demás lo hagan, en que los demás entiendan que sí deberían de. Más bien nosotros. Necesitamos ver qué necesitamos para poner los límites adecuados y conforme a eso ir construyendo esta dignidad restaurada. Este ser, este ser delante del Señor restaurado, con la dignidad que Él nos ha dado, de la que Él nos ha revestido. Tomando en cuenta el versículo de Isaías 43:4, porque eres precioso ante mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Eso se lo dice el Señor a su pueblo. Obviamente, dignos por nosotros mismos no somos. Eso sí hay que tener clarísimo. Sin embargo, ante Él, porque Él nos ha justificado, por Él y para Él, somos dignos. Y es la manera en la que necesitamos aprender a vernos y desapegarnos de las ideas que se pudieron haber cultivado acerca de si nos podíamos atender, si no, de qué necesitábamos y de tomarnos en cuenta. Es importante porque para hacer también hay que atendernos, hay que trabajar en nosotros mismos y eso no es ser egoístas. Es cumplir con lo que el Señor tiene, porque de lo único que el Señor nos hace responsables es de nosotros ante Él. No del vecino, si hace, si no hizo, si te cuidas, si no se cuida, de nosotros. Entonces, tenemos pues cosas por trabajar.
Y pues ahora sí, pues esa sería la herida de esta semana y espero pues les haya sido de bendición. Les digo, pues no hay un ABC de cómo manejar estas heridas, es comprender en qué punto estamos, hacia dónde el Señor nos está pidiendo que caminemos. Si yo estoy en punto B y el Señor me pide que esté en punto A, pues ¿por dónde puedo llegar a estos puntos, a estos estados del ser, de acuerdo a su voz? Entonces, a seguir escuchándolo y a seguir atendiendo a su llamado. Y pues déjenme pongo la grabación.